Nada. Pues porque te pagan 1 euro las cajas de naranja, 3 euros las puertas de aceituna, te llevas todo el día currando para lo que no ganas 20 euros, porque tampoco ya se limpian los árboles como antes y se trabaja, sino que se va solamente a la producción y da igual, y al final, ¿qué ha pasado? Porque este trabajo al final ha quedado relegado a las personas migrantes que tienen una necesidad mucho mayor que la nuestra y que acaban pues sometiéndose a este tipo de esclavitud, ¿no? Porque al final es la esclavitud del siglo XXI, ¿no? Y en el fruto rojo, pues, y de lo mismo, ¿no? Allí sí que es verdad que trabajamos a jornada, pero que te llevas todo el día corriendo para intentar que no te echen. Entonces, la gente de los pueblos y demás que antes tenía casi todo el año de trabajo en el campo, pues ahora trabaja los meses de la campaña de fruto rojo y aun sabiendo que te van a explotar todos los años, que no te van a pagar lo que te tienen que pagar, que no te van a cumplir tus derechos, pero vas porque es que no tenemos otra alternativa de trabajo, ¿no? Y Huelva también es denominar, que nos hemos enterado ahora que se llama así, porque nosotras lo único que hemos hecho es trabajar en el campo y vamos aprendiendo sobre la marcha absolutamente todo, ¿no? Es como cuando nos decía, vuestra lucha es una lucha interseccional y te quedaba todo así como diciendo, ¿esto qué coño es? Y es que al final nos atraviesan un montón de cosas y que al final si estamos haciendo esta lucha tenemos que mirar a todos los puntos, no podemos mirar solamente uno, ¿no? Y pues Huelva es una de las llamadas zonas de sacrificio en las que hay pues desde la agricultura intensiva, el monocultivo con pesticidas, con agotamiento de recursos naturales y sobre todo del agua. Y también pues que tenemos allí el vertedero de Nerva, donde vienen todos los residuos de Europa a soltárnoslo allí. Tenemos el polo químico, que es uno de los puntos negros contaminantes que hay más grande de toda España. De hecho, la zona de Huelva, Cádiz y Sevilla se le conoce como el Triángulo del Cáncer, y es por algo. Después tenemos Fertiberia con los fosfoyesos, que nos los tienen allí vertidos en las rías, y ahora quieren hacer un megaproyecto que para acabar con el tema de los fosfoyesos lo que van a hacer es enterrarlo y construir encima. Una cosa muy, muy normal, ¿no? Y las minas también, ¿no? Que hemos sufrido allí desastres tan graves como el de la mina de Arnarpolla, que prácticamente está al lado nuestra. Y bueno, por así decirlo, pues es una zona donde se practica el extractivismo, donde se explota a la gente, se explotan sus recursos naturales para que el material de aquí vaya a una gente de clase media alta, blanca, europea, y encima compran ese producto por un dineral y a nosotros pues, nos agotan los recursos naturales, nos agotan todo y nos explotan encima y no nos pagan lo que nos tienen que pagar, ¿no? Sobre todo la gente migrante, que al estar en una situación más vulnerable que la nuestra, lo explotan aún más todavía, ¿no? Y eso pues pone un poco en contexto, ¿no? Después, a la hora del tema del campo, de la gente jornalera, ahí como se podría dividir en 3 bloques. Un bloque es la gente andaluza de los pueblos que trabaja en el campo, que el 50%, el 52% de la gente que trabaja en el campo es de los pueblos de Huelva, que no ocurre como en otros lugares. Por ejemplo, aquí en Lleida tengo entendido que los que trabajan son gente migrante, pero allí no, allí el 52% de las personas pues somos gente de los pueblos que de toda la vida pues hemos trabajado en el campo. Las circunstancias de la gente en Andalucía, bueno, pues ahí esperar a que llegue la campaña, donde como comentaba antes, pues vas a trabajar sabiendo que te van a explotar, pero no te queda otra. Y ahora, pues normalmente empieza desde enero hasta julio, ¿vale? Pero sí que es verdad que los meses más gordos es desde marzo hasta junio más o menos. Pero ya desde principios de enero, finales de diciembre, se empieza a cosechar frutos rojos, la fresa sobre todo. Entonces, ¿qué ocurre? A ver, nosotras los meses que no tenemos trabajo dependemos del PER. ¿Y el PER en el campo cómo funciona? Pues para tú poder optar a este paro es por el régimen agrícola, no tiene nada que ver con el régimen general.
nuestra cotización nos la tenemos que pagar nosotras y tenemos que pagar 135 euros al mes durante todo el año para poder, es un requisito fundamental para poder cobrar paro. El otro es tener 35 peonadas. Y para las 35, las peonadas es el día de trabajo en el campo. Claro, cada vez cuesta más trabajo tener esas 35 peonadas. El empresario tiene en la mano, encima, que tenerte todo el mes da de alta, tú estás de alta en la seguridad social, pero no te apunta las peonadas. Tú, si no vas un día a trabajar, ni lo cobras ni te lo apuntan. Entonces es como, estás de alta todo el mes, pero si a lo mejor viene una campaña mala, pues trabajas una semana. Y el resto del mes, si tú no tienes solicitado todavía ningún tipo de ayuda ni nada, pues te quedas sin nada, no puedes trabajar en otro lado, ni nada. Entonces nos vemos como encerrar en una ratonera. Si te vas los meses que no hay nada en el campo a limpiar un hotel en la playa, que es lo que se suele hacer, o a un bar, que es por el régimen general, a ti, tu jefe te está quitando lo que te tiene que quitar para el tema de las cotizaciones, y estamos cotizando por el régimen general y tenemos que pagar aparte los 135 euros de sellos si después queremos cobrar paro agrícola. Pero si tú, a ver, lo del tema de los 135 euros es porque sí o sí tenemos que pagarlo. Luego, ¿qué ocurre? Que las peonadas del régimen general no te sirven para cumplir las 35 peonadas. Entonces, estamos metidos ahí en un círculo de pobreza tremendo, porque además lo que tú cobras a final de mes, cuando has podido solicitar el paro después de todo esto, son 450 euros al mes que te queda de paro durante 6 meses. Después de todos esos requisitos. Esa es la realidad de la parte de jornaleras y de jornaleros andaluces. Luego está el tema de la contratación en origen, que las contratadas en origen suelen ser las compañeras de Marruecos, que han llegado a venir hasta 20.000 mujeres algunos años, y ahora que también están trayendo a gente de América Latina, ¿no? De Honduras y de Ecuador. Se empezó con un proyecto piloto el año pasado de 500 personas y quieren ampliarlo este año, igual que las mujeres de Marruecos van a ampliar a 15.000 el número de mujeres que va a venir. Estas mujeres vienen supuestamente con unos derechos garantizados que están sobre el papel, pero la realidad es que, como ocurre con el convenio con la gente de Huelva, cuando llegan aquí, pues no se cumple la jornada continuada, sino que están a merced de la productividad. Y en la orden GECO, que es la que regula la contratación en origen, dice que las mujeres tienen, si vienen aquí, o los hombres que vengan de América Latina, tienen que trabajar todos los días. Pues esto no se da. Esto llega luego a las administraciones, a la seguridad social y a todos los sitios, y aquí nadie hace nada. Y lo denunciamos en inspección de trabajo y tampoco se hace nada. Incluso cuando llegan aquí, pues las viviendas en las que están, pues son viviendas que es una auténtica barbaridad que personas estén viviendo ahí, que no se cumplen ni los requisitos de las taquillas, por ejemplo, de tener que tener un espacio para guardar tus cosas, sino que te ven las maletas amontonadas y la ropa o encima de las camas, una falta de higiene tremenda. Tampoco están climatizadas, como como recoge la orden ECO. Bueno, no tienen transporte tampoco para poder trasladarse al pueblo. Para poderse trasladar de la finca, o sea, viven en la misma finca donde trabajan, y estas fincas están alejadas de los núcleos urbanos, están en medio de un pinar de Preparque Doñana. Y luego, pues, así ocurre lo que ocurre, que imaginaros si ya a nosotras nos cuesta denunciar y demostrar cuando hemos sufrido un abuso sexual, una violación, pues imaginaros a estas mujeres, ¿no? Que viven alejadas de los núcleos urbanos, que cómo van a demostrar también lo que les ha ocurrido ahí, y están mucho más expuestas a que les pueda ocurrir cualquier cosa, ¿no? Y eso, el tema del contrato en origen, también viene gente de Rumanía, de Bulgaria y de Rumanía y de Bulgaria sobre todo, pero estas personas vienen, no son contratadas en origen porque pertenecen a la Comunidad Europea, pero
lo gestionan ETTs de aquí, que están de acuerdo con los empresarios, y le dicen, quiero tanta gente, y las traen las ETT, y imaginaros, con las ETT, pues te queda un dinero que le pagan al que las trae, le pagan otro dinero al que les cobran por la vivienda, que no deberían de cobrarle también, les cobran la luz y el agua, muchos sitios no tienen ni agua potable. Bueno, estas mujeres, sobre todo, hay que resaltar una cosa que ocurre, y es que cuando llegan aquí, y muchas de ellas enferman, porque hay una cantidad bastante elevada de mujeres con cáncer, de las compañeras que vienen de Marruecos, cuando enferman nos hemos encontrado ya un montón de casos de que las empresas las dejan totalmente abandonadas y las dejan a su suerte, y no, vamos, es que no les gestionan ni su prestación por incapacidad temporal, no se encargan de llevarla al médico. Nosotras hemos tenido que estar llevando a mujeres a las unidades de oncología de los hospitales, acompañándolas en su proceso, porque no se encargan. Las empresas que son quienes tienen que hacerlo. Incluso ahora con un caso que tenemos, que es de la compañera Esmagía, que bueno, estaba enferma de cáncer, la empresa no le gestionó la prestación por incapacidad temporal, no le echaban cuenta, la tenían totalmente abandonada en la casa de la vivienda donde estaban en la finca. Y bueno, conseguimos sacarla de allí, conseguimos buscarle una acogida y demás. Y cuando esta mujer ha vuelto a Marruecos, que esto se ha denunciado públicamente y que estamos intentando gestionarle su prestación por IT, que no se le gestionó en su momento la empresa, nos están poniendo una traba desde la Seguridad Social, pero al punto mafioso de decirnos, no, es que no podemos deciros nada de esta mujer porque ella ha protegido sus datos. Digo, esta mujer, ¿cómo va a proteger sus datos? Que ni entiende el idioma, ni entiende de la protección de datos, y se está muriendo en su casa. Esta mujer ha vuelto a su país porque en el hospital le dijeron que se moría y que no tenía cura. Y queremos gestionarle su prestación que le corresponde por derecho, que lleva aquí viniendo 15 años cotizando en nuestras arcas públicas. Pues incluso desde la administración y el mismo gobierno, la subdelegación del gobierno en Huelva, nos están poniendo una traba tremenda, porque si nosotras conseguimos que se le gestione la prestación a esta mujer, y es como que de alguna manera se consigue este derecho y sería un logro tremendo, se pondría en evidencia la mala gestión de la contratación en origen, de la que ellos presumen como migración circular ordenada, que funciona perfectamente, pero que básicamente estamos hablando de una trata institucional, porque a las mujeres se les promete una cosa allí y cuando llegan aquí es otra, y que encima tiene grandes agujeros, como es esto tan grave, ¿no? Que enferman, que tienen enfermedades graves y que son totalmente abandonadas y no están siendo bien atendidas, ni se les garantiza sus derechos, ¿no? Pero bueno, ahí estamos con este caso peleándolo a ver si podemos intentar conseguirle sus derechos. Y luego, por otro lado, están los asentamientos chabolistas, que ahí viven tanto mujeres que cuando han venido con contrato de origen se han quedado, bien sea porque han querido quedarse, y me parece estupendo, porque si yo tengo derecho a irme a cualquier país europeo a trabajar o viajar por el mundo como me dé la gana, porque una persona que viene de África, del continente africano, no puede hacerlo, ¿no? Entonces, bien se queda porque quieren intentar tener aquí una vida mejor para poder mantener a sus hijos y a su familia ahí en Marruecos, o bien es gente que ha llegado de alguna manera aquí, sobre todo en pateras, y ha acabado pues cubriendo estos nichos de trabajo que hay, ¿no? Y que es donde sabemos que se necesita gente para currar, y son los peores trabajos que no quiere hacer nadie, y al final pues lo acaban haciendo ellos y acaban viviendo en chabolas que están construidas con palés de madera, con plástico, con cartón, y sin luz, sin agua. Ha pasado una pandemia por delante, una pandemia mundial, y estas personas no han tenido acceso absolutamente a nada, ni a agua, ni a ningún tipo de medida higiénica, ni de protección, ni de absolutamente nada. Lo hemos denunciado un montón de veces y se lavan las manos totalmente con este tema, ¿no? Y bueno, eso es un poco por poneros en contexto cuál es la situación de allí, y ya dejo a Nayé para que cuente nuestra historia, cómo nos hemos organizado y demás. Eso, bueno, pues buenas tardes, y yo soy Nayé. Bueno, ¿cómo hemos empezado la jornada de Huelva en Lucha? Pues yo y Ana hemos sido compañeras de 14 años en una de las empresas de Huelva, una de las multinacionales,
en la cual hemos aguantado mucho abuso durante muchos años. Y dio el caso que en 2018 salieron unas compañeras marroquíes que trabajaban en otra empresa, huyendo del empresario, y bueno, estuvimos yo y mi compañera Ana haciendo una entrevista con una periodista que estaba interesada en el tema de Huelva, y justo llegaron esas mujeres huyendo y tuvimos que echarle una mano, tuvo el sindicato, y bueno, pues a partir de ahí hemos decidido, cuando hemos visto el problema de estas mujeres, hemos decidido de organizarnos, ¿no? y formar la asociación. También, cuenta lo de la finca cuando me castigaron. Sí, claro que yo quería resumir. Bueno, pues antes de esto, cuando estuvimos trabajando juntas, pues una manera de castigar a mi compañero, porque empezó a protestar por unas normas abusivas de que no le dejaban ponerse una camiseta de manga corta o un pantalón corto en pleno verano debajo de un invernadero que llega a 50 grados muchas veces. De hecho, nos han prohibido hasta llevar una botellita de agua encima mientras trabajábamos. Imaginaros que llegó hasta ese punto. Y luego pues se han dado cuenta en la empresa que las dos estábamos protestando, yo defendiendo a mi compañera contratada en origen porque no sabe el idioma, y ella por otro lado también por las normas abusivas, y como una manera de castigarla pues la mandaron a mi cuadrilla de marroquí, la cual ella no entiende el idioma. Y bueno, ahí justo pues empezamos a platicar, y yo contando la realidad de la marroquí y ella contándome otra cosa, y me dijo, bueno, pues ya vamos a hacer algo, que yo conozco una amiga periodista que está interesada en el tema, y vamos a hablar con ella. Y yo, claro, yo estaba deseando de contarlo, de que salga fuera, ¿no? Que no se quede todo en la empresa. Y justo ese día que hemos quedado con la periodista fue cuando llegaron esas mujeres huyendo del empresario, porque las quiso mandar a Marruecos, justo con la Guardia Civil presente y todo, sin su consentimiento, sin haberle pagado lo que habían trabajado con él. Y claro, algunas se fueron por miedo, no sabían qué hacer, no sabían con quién hablar, y esas 10 mujeres pues tuvieron la valentía de saltar la valla de la empresa y salir por medio del campo corriendo, ¿no? Y justo estábamos nosotras allí. Y claro, llegaron los medios de comunicación, el sindicato, toda esa gente, pues necesitaba una traductora, justo estaba yo, y claro, le eché un cable traduciendo lo que estaba pasando. Y después de eso, pues hablando las dos, hemos dicho, pues vamos a hacer algo, vamos a informarnos, a ver cómo podemos organizarnos, formar la asociación, no teníamos ni idea, claro. Y poco a poco, pues, todavía, claro, estamos aprendiendo, de hecho, todavía nos ponemos nerviosos hablando del tema. Y claro, pues el sindicato, pues en un principio pensábamos que hay un sindicato que nos va a ayudar, nos va a apoyar, ¿no? De lo que estaba pasando, que no teníamos información ninguna, no sabíamos cuáles son nuestros derechos. Pues nos dimos cuenta que el sindicato no funciona. Exacto. O sea, no funciona. De hecho, mi compañera cuando la echaron de la empresa, llamó justo al SAT y le dieron que no sabían cómo, si la podían echar o no, o sea, no le dieron información ninguna. Y claro, en ese momento ella, si le hubieran dicho que en 14 años ya es fija de continua, claro, en ese momento nosotros no lo sabíamos. Entonces ella pues se fue en 2018, y yo me quedé trabajando hasta 2019 en la misma empresa, pero ya después no me volvieron a llamar después de todo lo que pasó. Claro, el caso de esta mujer salió en la tele, me vieron a mí traduciendo, y como que ya nos quitaron del medio a las dos. Y ya de ahí pues nos hemos organizado con la ayuda de otras organizaciones que no tienen nada que ver con el campo, pero tenían más información de cómo gestionar el tema de la asociación y eso. Y nada, pues poquito a poco hemos ido aprendiendo sobre la marcha cómo funciona todo esto, y conociendo gente y tejiendo redes. Y luego había un proyecto con Pastoral Feligrana que empezó con mi compañera Ana. Luego pues yo en ese momento estaba trabajando en el ayuda a domicilio y compaginándolo con ello, con el proyecto, ¿no? A media jornada. Y ya después se acabó el proyecto, y claro, hicimos un crowdfunding con la ayuda de Mundo Movimiento, que fueron ellos que lo organizaron todo, porque nosotras no teníamos ni idea, claro. Y bueno, eso fue un éxito, que nos duraron por lo menos 35.000 euros, 30.000 euros, que nos dio para un año de trabajo, para media jornada las dos. Claro, porque es que nosotras ya en los campos de Huelva no tenemos trabajo, claro, y aparte más de lo que estamos haciendo ahora, que nos conoce todo el mundo, sabe lo que estamos haciendo, denunciamos públicamente, llamamos a los empresarios, y ya ahí pues tenemos la puerta cerrada. Y ahora mismo lo que tenemos es el trabajo de la asociación, gracias a los fondos y el apoyo de mucha gente que nos van ingresando dinero, y las charlas que vamos dando por ahí, que también es un dinero que nos viene bien para desplazarnos, para el gasoil, para muchas cosas. Y bueno, pues luego el trabajo que hacemos, pues
pues ahora mismo pone denuncia pública, tenemos también una abogada que nos está dando asesoría 4 horas a la semana, ella la que pone la denuncia, nosotros le trasladamos los casos de la gente que nos van llamando y ella pues pone denuncia, nosotros nos encargamos de este caso, mi compañera la que se encarga del tema de los medios de comunicación y esto, y claro, ella pone denuncia pública y la gente nos van llamando, salimos al pueblo también a repartir tablillas con nuestros teléfonos para que nos conozcan la gente y claro, pues la verdad que la asociación está dando mucho éxito porque la gente pues como que estaban deseando de tener a alguien que los defienda, ¿no? Que los enseñe cuáles son sus derechos y la verdad que nos están llamando muchísima gente, tanto hombres como mujeres y bueno, pues este es nuestro trabajo, que vamos a ver todos los días. Salimos a las empresas, cuando vemos que hay mujeres que nos llaman y están en las puertas de la empresa protestando, vamos y las apoyamos, hablamos con los empresarios y hemos logrado muchísimas cosas también estos 2 años, como pues que readmitan trabajadores que los han echado injustificadamente, conseguir que algunos trabajadores que han tenido excedente laboral, que se les gestione sus prestaciones, aunque muchas veces lo hemos tenido que hacer nosotras, porque las empresas se lavan las manos como siempre. Y bueno, pues eso es nuestro trabajo. También de mujeres y acogida, eso también, buscamos acogida, o sea, hacemos todo en general, no es solamente el campo, muchas veces nos dejamos también de ayuda a mujeres que son necesitadas, que tienen bebés pequeños, que no tienen papeles, los servicios sociales no le ayudan para nada porque no tienen documentación. Y no, claro, nos acuden a nosotras, eso ha dado un poco porque claro, nuestro trabajo está enfocado más en el campo, ¿no? Pero claro, cuando nos viene una persona pidiendo ayuda de este tipo, pues nosotros lo que hacemos es hablar con el ayuntamiento, por ejemplo, en el pueblo, pues toda la gente pues apoya, cada uno aporta lo que sea y vamos por el pueblo a repartir y bueno, pues ese es más o menos nuestro trabajo en la asociación. Llevamos poco tiempo y la verdad que estamos muy contentas, hemos logrado muchísimas cosas y bueno, pues sí. Sí, se me olvidaba algo, porque yo hablo muy rápido también. Claro, que más o menos lo que hacemos básicamente son las veces del sindicato, que los sindicatos se supone que son quienes deberían haber estado defendiendo nuestros derechos y asesorándonos, pero como no han estado ahí, pues no ha quedado más remedio que organizarnos nosotras a tranca y a barranca y viendo, pues aprendiendo sobre la marcha, como ha dicho ayer, y viendo de qué manera también tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Porque nosotras esta, por ejemplo, estructura de sindicatos con jerarquías de poder y demás, no nos interesa para nada. Incluso una persona que esté ahí de, por ejemplo, el secretario general de no sé qué, vamos a ver, el secretario general como de todo, y a lo mejor el secretario general que en su vida ha trabajado de lo que está defendiendo, ¿no? De hecho, lo tenemos claro. De hecho, nosotras al principio no hemos empezado con el sindicato, con la ilusión de que es un sindicato, ¿no? Que pensábamos que nos va a ayudar, nos va a apoyar, pero nos dimos cuenta que hay entre ellos, o sea, son 3 o 4 hombres que son, o sea, hay un machismo, y ahí las mujeres no tienen ni voz ni voto, y ahí pues claro, hemos dicho, nosotras aquí no hacemos nada, no es eso lo que queremos, o sea, nosotras queremos luchar por nuestros derechos, hemos sentido como utilizadas, ¿no? Porque ellos no tenían ni idea de lo que estaba pasando en el campo y nos estaban utilizando porque nosotras teníamos toda la información, porque eso lo hemos vivido nosotras en carne propia. Y claro, pues cuando hemos visto el panorama, hemos dicho, no, pues no salimos de ahí. De aquí. De hecho, hemos empezado a pagar afiliaciones con ellos y todo, y nos hemos tenido que quitar porque no... Sí, era una vergüenza, nos dimos cuenta cómo nos querían utilizar. De hecho, a mí me ofrecieron trabajar con ellos en 2019 y hacer la campaña con ellos, que fue algo que me costó mucho decidirme, pero dije, venga, vale, hablando con mi madre y demás, como es normal, y me dijo mi madre, ojalá yo pudiera hacer lo que tú estás haciendo ahora y tener la oportunidad, que yo ya en su día ya luché un montón por los derechos de los trabajadores del campo, dale caña, no tengas miedo, que si no puedes trabajar en cualquier otro sector, puedes trabajar, que trabajo hay, y bueno, pues total, que al final digo, venga, y a la segunda semana de estar trabajando con el sindicato, yo había estado en una formación con el SAT de Almería, que sí que es verdad que José en Almería es bastante potente el tío, y me dice, pues bueno, aquí está el tema de las secciones sindicales, me llevó por allí por los almacenes, me enseñó cómo funcionaba aquello. Cuando llegamos a Huelva la segunda semana, montamos una sección sindical en una empresa con trabajadoras. Se fomentaron unas elecciones sindicales que intentaron hacerlo a la escondida,
se enteraron las trabajadoras de la sección sindical y nos presentamos con una lista de 17 personas, con gente de Ghana, con gente de Mali, con gente de los pueblos de Huelva, con gente, mujeres de Marruecos. Era una auténtica pasada. Y el SAR nos dejó tirar, no tuvimos fuerza ninguna y despidieron a todos los trabajadores que iban en la lista, porque nos dejaron tirar, porque decía que donde íbamos a montar secciones sindicales, que lo que había que hacer era que la gente se afilie y poner denuncia en la inspección de trabajo y repartir octavillas. Digo, es que eso no es lo que queremos, eso es lo mismo que Comisiones Obreras y UGT, de lo que os estáis quejando. Nosotros lo que queremos es que nuestras compañeras y nuestros compañeros se enteren de cómo es la historia, pero de que la gente sea la que luche. Nosotros no podemos estar luchando por nadie, sino que la gente se anime a hacer lo que estamos haciendo nosotras. ¿Cuál es la diferencia como práctico para las personas que están ahí trabajando de tener una sección sindical y afiliarse? ¿Cuál es como a nivel práctico? Claro, porque afiliarse se supone que tú estás pagando a un sindicato y ya está, y encima es como el sindicato es el protector tuyo, por lo menos lo que se ve allí. Tú no tienes que hacer nada y el sindicato te soluciona toda la papeleta, todo lo burocrático, te pone la demanda, pam, pam. Claro, Si se gana bien, problema, llama al sindicato, claro, y él te lo soluciona. y si se gana bien, si se pierde mal, ya veremos cómo te pone esa demanda, porque lo mismo la empresa que no le interesa y acabas perdiendo la demanda casualmente, pero eso no es, eso ¿de qué sirve? Por lo menos para mí no sirve de nada. Es como nos decían en las reuniones que hemos tenido con UGT y con comisiones obreras, porque también es que no tienen una mirada tampoco antirracista, de feminista, absolutamente nada. Cuando le hablábamos de la gente que vive en las chabolas, bueno, pero es que esa gente no debería trabajar si no tiene papeles. Digo, claro, tócate los cojones. Y nos dijo encima, es que la culpa de lo que pasa en el campo la tiene la gente joven que no queréis trabajar, tal cual, ¿eh? Hostia. Palabras del tipo de UGT a nivel coordinador andaluz de UGT. Emilio, no sé qué se llama, no me acuerdo. Es igual. Bueno, la cuestión es que nos culpaba a la gente joven de que no queremos trabajar encima. Y esa idea de estar afiliado a un sindicato ahí, ¿de qué te sirve? Lo que tienes que tener es una herramienta que te sirva para tú luchar dentro de la empresa, porque y que te sirva de verdad, porque los comités de empresa que hay allí ahora mismo son de comisiones obreras y UGT, se tienen repartido el campo, la mitad para ti y la mitad para ti. Y ahora, en los comités de empresa, ¿quiénes están? Son los encargados de la finca, el primo del dueño, el amigo de no sé quién, y están ahí precisamente como el que pone el zorro a vigilar las gallinas. Igual. O sea, de hecho, yo cuando estaba trabajando en el campo, yo nunca he visto un sindicato ni sabía que existía un sindicato. Nada, ni he votado las elecciones sindicales, nada, nunca. O sea, los amañan todo y ellos dicen, venga, pues se va a hacer. Y casualmente es un allegado de la empresa o el mismo encargado, el mismo dueño que quiso presentar una vez las elecciones. Y lo consciente lo permite, y eso de qué sirve, de nada. En cambio, si tú tienes una herramienta en la que te dicen, este sindicato, por ejemplo, nosotros hemos creado un sindicato nuevo que se llama Sindicato de la Andaluza, y que pretendemos que sea, o para lo que va a ser para que la gente que no se siente representada por nadie, pues tenga esa herramienta ahí como para poderla utilizar, pero que sea la herramienta. No que sea un sindicato en el que se afilie la gente y luego la gente ya... No, queremos que sea la herramienta y no queremos darle un bombo como decir, no, el sindicato... y centrarlo todo en el sindicato, no. Queremos... Aparte que quién se va a afiliar, la gente que vive o sea, que trabaja en el campo, que trabajan 2 o 3 meses al año, no le vas a quitar todos los meses unos... No, y aparte la gente que no tiene papeles no la se puede afiliar legalmente. Que las mujeres contratadas en origen vienen aquí 3 meses y se van. Es muy complicado. Pero aparte no queremos que sea un sindicato como tal y ya está, sino que acoja, pues como nos está pasando con las compas de las Kelly, que sea el sindicato de las Kelly, que sea el sindicato de las empleadas domésticas, como una intersindical o un sindicato feminista en el que cada organización vamos a organizar nuestro propio colectivo, entre todas, cada una con lo suyo, y el sindicato como herramienta para legalmente poder demandar y poder poner ciertos tipos de denuncias, poder organizarse y demás.
Entonces, sí, ¿Puedo preguntar? claro. Bueno, quería saber si está dentro de vuestros objetivos, bueno, que ya bastante hacéis, imagino que vais poco a poco, si contempláis dentro de vuestros objetivos tener, o sea, aspirar a un convenio o algo más estructural, más garantista en cuanto a condiciones laborales o de momento, bueno, vais paso a paso, cuál es el fin, ¿no? El tema del convenio se lleva negociando el nuevo convenio desde final de 2018, creo, o 2019, ¿puede ser? No, del 2028 a 2021 era. El que 2018. Sí. Llevamos más de un año o cerca de 2 años sin convenio, vamos, hemos tenido la suerte de que la nueva reforma laboral por día nos ha pillado en que el convenio sigue vigente, el que teníamos, no recuerdo ahora mismo cómo se llama. La ultraactividad de los La ultraactividad, exactamente. Nos ha pillado el tema de la ultraactividad en día y por suerte nos hemos quedado con el convenio que teníamos. Ahora están negociando el nuevo y en el nuevo convenio la patronal quiere quitar todos los derechos que tenemos, quiere quitarnos el plus de la gasolina, quiere quitarnos el plus de las horas extras, quiere dejarlo básicamente reducido a nada. ¿Por qué? Los puntos que quiere quitar son los que nosotras denunciamos en la inspección de trabajo. Y sabemos que son los puntos que no se cumplen en ningún sitio, como el tema del kilometraje, el tema de la hora extra, el 75% más de la hora normal, etc. Las 39 horas semanales. Las 39 horas semanales, entonces quieren quitarlo todo. Y hemos llegado a un punto en el que estamos presionando tanto, y menos mal que algo estaremos haciendo bien, de que a estos mismos personajes de los sindicatos mayoritarios que nos decían que nosotros teníamos la culpa de todo, se han tenido que plantar en una rueda de prensa todo en Huelva y decir que la patronal no quiere negociar convenio, que quiere recortarnos en derechos, que la patronal explota, que está defraudando un montón de millones, que claro, sabemos que lo han hecho no porque nos fiemos ahora de ellos, que digamos, uy, no van, sino porque no les ha quedado más remedio que hacerlo, y eso ocurrió este verano y ha sido algo histórico en la provincia de Huelva, desde hace décadas que ningún sindicato se pronunciaba y no le ha quedado más remedio que pronunciarse. Ahora estamos esperando, nosotros hemos pasado todas nuestras reivindicaciones a los sindicatos mayoritarios y de hecho en comisiones obreras han recogido muchas de las reivindicaciones nuestras y estamos a la espera. Pero claro, ahora que me pregunta eso voy a cambiar totalmente el tema, porque es que resulta que por mucho que tengamos un convenio en condiciones de que la gente que viene de fuera venga con unas condiciones garantizadas y que funcione todo de puta madre, es para nada, porque aquí en Huelva ese tipo de agricultura no es sostenible. Y no es sostenible porque ya, por ejemplo, Doñana la hemos secado entera. Bueno, la han secado entera. Y en los pueblos, por ejemplo, en el que yo vivo, ya la Conferencia Hidrográfica de Guadalquivir ha dicho que tenemos el agua segura para 2 años. Este año en la Sierra de Huelva ha habido más de 10 pueblos en los que han cortado el suministro de agua durante unas horas en el día. O sea, que al final es lo que decía antes, que no podemos hablar de una cosa sin la otra. Que mientras que esto esté y mientras que como que migramos hacia otras alternativas laborales, que es por lo que tenemos que pelear ahora, por otras alternativas laborales, se tienen que garantizar unos derechos aquí, pero está claro que no podemos seguir con este sistema de agricultura, que necesitamos transitar hacia la agroecología también y sobre todo pues hacia otros trabajos, como por ejemplo allí antes se trabajaba el monte, se limpiaba el monte, sí. La gente curraba de eso, ganaba su salario en condiciones y no había los incendios que hay hoy en día, ni nos gastábamos la millonada que hay que gastarse después en un incendio, más lo de después del incendio que viene, ¿no? Esa sería una de las alternativas, por ejemplo, que se podrían mirar mientras se transita también hacia otros modelos como el agroecológico, porque de nada nos sirve tener derechos laborales si luego en nuestra casa no tenemos agua para beber, ni la vida en los pueblos va a ser posible. Yo quería preguntar una cosa. Las extensiones del fruto rojo y tal, ¿por cuánto se han multiplicado en los últimos 5 años aproximadamente? ¿O qué escala llevan no sé cómo productiva? No sé el porcentaje exacto, pero sé que ahora mismo hay más de 11.000 hectáreas de terreno de frutos rojos y que cada vez van dando paso a más. Por ejemplo, se habla mucho de Doñana,
y de la sequía de Doñana, pero no se está teniendo en cuenta ni se está hablando del río Guadiamar, del río Guadiana. El río Guadiana, que desemboca en Ayamonte, toda la zona del Andévalo de Huelva, bebe de ahí. ¿Y qué ocurre? Que han aprobado 6.000 hectáreas de cultivo en la zona del Andévalo de Huelva. Y el río que van a coger, que ahora van a agotar, va a ser el Guadiana. Y de eso nadie está hablando, ni sale en ningún lado, ni hay publicaciones sobre ello, pero es como que no han tenido bastante con agotar Doñana, que ahora van agotando el Guadiana también, y todo esto vemos a la presidenta de la Diputación de Huelva con todos los empresarios en la foto diciendo 6.000 hectáreas más de cultivo rojo en el Andévalo, que va a promover que la gente se quede en los pueblos, de garantía de trabajo. No habla ni en las condiciones que va a trabajar la gente, ni habla de lo que va a suponer con respecto al tema ambiental que haya 6.000 hectáreas de cultivo de riego allí. Es que Andalucía es una zona de secano, y es que no, ni llueve ni tenemos recursos hídricos como para este tipo de agricultura. Sin embargo, es lo que está dando. Sí, esto, bueno, no sé si hay alguna pregunta. Sí, yo quería preguntarle, a nivel de denuncias que habéis dicho, ¿estáis en algún juicio? ¿Habéis tenido algún logro? Claro, yo ya el hecho de hacer un juicio creo que es hacer ruido ya es muy importante, pero quería saber si algún objetivo, porque también me sonaba vuestra historia porque la había leído en la página web de Business and Human Rights Resource Center. Sí. Pues el tema de denuncias y demás, la Inspección de Trabajo, hemos denunciado a un montón de empresas y la Inspección de Trabajo tan solo una vez nos ha contestado que ha multado a una empresa, pero esa multa para la empresa es carderilla y casi que le interesa no cumplir, que le multen y después lo paga y ya está. Después, este año hemos puesto unas 13 o 14 denuncias, ¿no? Y ni siquiera han contestado. Y cuando contestas para decir que no pueden hacer nada, cuando les presentamos todas las pruebas y todo Que por faltan delante. más pruebas y le das, o sea, el testimonio del trabajador, las nóminas, fotos y quieren Todo. más pruebas. Sí, Quieren que le hagamos trabajo, pero yo se lo dije la última vez que estuvimos allí, digo, ¿qué queréis? ¿Que vengamos aquí a hacer el trabajo ustedes o qué? Y bueno, pues no hacen nada. Después, el tema de la denuncia pública es lo que mejor nos funciona, eso sí, porque con la denuncia pública y con la acción sindical directa de llamar a la empresa, oye, ¿qué está pasando esto aquí? Vamos a ir para allá, vamos a denunciar públicamente. Muchas veces tenemos nuestro amigo periodista, que es Perico Echeverría, de la Mar de Onuba, le decimos, Perico, tío, está pasando esto aquí, y Perico coge el teléfono, mira, soy Perico de la Mar de Onuba, y nada más que con llamar ya se soluciona pues el tema de jornadas de trabajo, de horas de descanso, de despidos, como ha dicho antes Nayé, que han transmitido a la gente llamando por teléfono a la empresa o informándoles de lo que tienen que hacer a la hora de un despido verbal, que no es legal. Y luego en el tema judicial, en 2020, que todavía no estaban ayer con nosotras, pusimos, no recuerdo si fueron 7 o 8 demandas por despido. Se han ganado todas, como despido improcedente, se le ha pagado al trabajador referente a los meses que llevará trabajando, y las demandas de cantidad que pusimos en 2020 tenemos ahora en 2023 todos los juicios. O sea que la justicia va Lenta. así de rápida. Y luego a las empresas también, o sea, lo que le interesa menos es la mala publicidad, entonces Claro, los Sí. periodistas Eso es lo que nos interesa y ahí es donde vamos siempre a dar, porque que hace es lo ganar más gordo. Y sí que es verdad que se han ganado varios juicios, que han sido 3, muy potentes, porque eran de las demandas estas que te comento es de gente de los pueblos, pero sí que se han puesto 3 denuncias a chavales que no tenían documentación, que el jefe lo tenía como esclavo sin pagarle, prometiéndole los papeles, y después cogen y los echan a los 3 años y no le dan los papeles, y hemos ganado 3 demandas de ese tipo en las que a los chavales se les ha reconocido la relación laboral
y que a raíz de esto han podido regularizar su situación y les han indemnizado, que el último ha sido con 3.000 y pico de euros, lo que pasa es que la empresa ha recurrido evidentemente, pero estos 3 casos nos ayudan mucho porque porque siembra jurisprudencia y aparte porque dice, es que anima a la gente a que lo haga y, oye, que no tenés miedo, no correr cuando viene una inspección de trabajo, no iros, que si demuestras que llevas allí tanto tiempo, grabaros en vídeo, las conversaciones con el jefe, intentarlas tener por WhatsApp, que luego se demuestra, todo muy bien documentado para que a la hora de que pase esto, automáticamente... Pero es que el problema es que muchas veces la inspección de trabajo, antes de ser una empresa, lo que hace es llamar por teléfono. Y ya lo sabes, Entonces, y el que tú no empresario vengas. lo que hace es recoger todos los trabajos que tiene, los lleva al pueblo y le dice a correr. ¿Sabes? O sea, sabe que viene la inspección de trabajo. Otra pregunta. La fresa que se produce allí va mayoritariamente a Europa. Sí. Y llavors, también os habéis estáis en contacto con gente de Europa que pueda estar denunciando justamente estas prácticas. Sí, estábamos con gente de Inglaterra en contacto, con grupos de consumo y demás que son bastante potentes. También incluso aquí en la zona de dónde era aquí en Cataluña, en el País Vasco y demás, que también por lo visto hay grupos de... Sí, están en Bruselas haciendo incidencia en Europa, ¿no? Sí, pero más que de gente que esté haciendo incidencias en Bruselas, que por ejemplo tenemos contacto también con María Eugenia Rodríguez Paló, pues sí, que es europarlamentaria y bueno, nos apoya un montón y aparte nos ha invitado alguna que otra vez, como el día 8 de marzo, a dar conferencias allí en el Parlamento y demás. Y luego, sobre todo esos grupos de consumo que nos hablan y le contamos las realidades, le damos datos de empresa, con datos contrastados y demás. Y tal. Y bueno, lo de Francia. Sí. No, eso que teníamos también contacto con gente de Francia, el Codetras, ¿no? Que son gente también que tiene la misma problemática que tenemos en Huelva, más o menos, porque yo estuve allí en Francia y había trabajadores más que nada de Latinoamérica, que cuando empezaron a contarnos los problemas que tenía ahí, pues digo, es que es lo mismo, Patrón, claro, sí. o sea, tienen los papeles de España, pero trabajan allí en Francia y cuando tienen un accidente laboral le dice que no tienen derecho, tienen que reclamarlo en el país de su residencia. Y claro, y son más o menos lo mismo que en Huelva. ¿Qué ocurre aquí? Claro, estamos en contacto con colectivos de allí, ya no tanto también como preguntaba por el tema de hacer incidencia y demás, sino también de agruparnos y de conocernos y de tejer redes con otros colectivos que hacen lo mismo que nosotras en otros países que están en la misma situación y que eso son experiencias, aparte de bonitas y enriquecedoras, que además después de ahí sacamos grandes amistades que nos llevamos genial. Aparte de eso, ponemos también en evidencia pues, las deficiencias de la cadena alimentaria global, de cómo funciona el sistema alimentario, de que esto que ocurre no es algo específico de Huelva, sino que es algo que se da prácticamente en todo el mundo y creemos que igual que la globalización se extiende y se expande por todos lados. Claro, de hecho, la mayoría Pues de las nosotros empresas... tenemos que hacer lo mismo desde las que estamos ahí luchando y tejer redes y armarnos contra este sistema alimentario que reproduce lo mismo en todas las partes del mundo. Sí, de hecho, algunas empresas de Huelva han ido a Marruecos, que tienen allí terreno, trabajadores, lo que pasa es que les conviene más en Marruecos porque el precio allí, o sea, muy bajo, la gente cobra 6 euros trabajando de sol a sol, y le conviene más tener, o sea, empresa allí en Marruecos, claro, le sale mucho más rentable que aquí en España. Están plantando fresas en Marruecos. Bueno, Sí, ya llevan años ya produciendo o sea, allí. Y después se quejan de la competencia de LEA de Marruecos del LEA de Marruecos en el mercado, cuando son ellos mismos los que están allí cultivando. Y han deslocalizado ya un montón de empresas ahí.
Bueno, pues antes de empezar como la sesión de hoy, estábamos pensando cómo podríamos vehicular el debate, aparte de las preguntas, porque ¿no? En el fondo, como vuestra experiencia yo creo que se puede relacionar pues, con estas diferentes y muy variadas vulneraciones que hay como a lo largo de la cadena agroalimentaria. Y no sé si habéis tenido como la oportunidad de ver el documental de Después de las 8, pero allí cómo se estructura en diferentes bloques que quizás podemos usar para estructurar. Es un debate, pues, esto de las vulneraciones que se dan en carácter como migratorio. Y de las primeras partes tenemos la parte del desierto, que empieza como explicando el origen de la industria, de cómo se desarrollaron grandes infraestructuras, y estábamos hablando pues con Naya y con Ana sobre cómo la base de este sistema, de este sistema de agricultura, viene al final como de expropiar como tierras a los agricultores andaluces que estaban ahí pues hace décadas y de importar, no de importar, pero de animar como a que muchos supuestos colonos, porque en el fondo son estos lo que son colonos, pues que fueran a Andalucía. Y pues estábamos hablando antes de las consecuencias que esto pudo tener pues para la agricultura y para la tierra de Andalucía. En fin, quería abrir el debate, empezar por aquí, y no sé si queríais como hablar más de las expropiaciones que hubieron o si pasamos a otro tema. Claro, yo es que la parte de Almería no entiendo muy bien cómo hacía, pero aquí en Huelva sí que era como en la década de los 80 más o menos, lo que la gente que trabajaba en Huelva era gente de la provincia, gente que venía también de Jaén, de Extremadura, de Cádiz, de pueblos de Cádiz que había menos trabajo allí y demás, y lo que había en el campo era agricultura familiar, pero de la de verdad, ¿sabes? No de la que ahora dicen que es familiar, pero es mentira. Y claro, eran pequeños propietarios y demás, y la gente pues venía aquí a trabajar tal, hasta que empezaron a cada vez querer producir más, ya empezaron a exportar a unos niveles mucho más grandes, ya llegaron multinacionales que de empresas que eran súper pequeñas acabaron siendo, como mi madre muchas veces lo explica, y dice, mira, yo lo explico muy fácilmente, dice, yo me iba a trabajar a un Tajo y el dueño, cuando venía, el dueño trabajaba con nosotras y estaba allí todo el día con nosotras. Dice, venía a recoger la fruta para llevarla al almacén en una C15. Dice, y cuando han pasado nada de tiempo, vienen en los Mercedes, en los BMW, unos cochazos, y vienen una vez de vez en cuando al campo. Al final, todo el que empieza ahí siendo chico acaba siendo enorme. Ahí pequeñas, muy poca. Y claro, como que fueron acaparando las tierras también, las grandes multinacionales y demás, y aquello se ha convertido pues en una jungla, básicamente. Hablábamos también antes de lo que sale en el documental, ¿no? de la necesidad de financiación para construir estas supuestas explotaciones familiares, ¿no? En el documental salen algunos casos de agricultores que sí se consideran familiares, pero estábamos cuestionando, ¿no? Si al final esta agricultura familiar existe pues en el contexto de Gidensa, no lo conocemos tanto, pero estamos hablando si se da pues esto en el contexto en vuestro contexto, y también al final de la necesidad de capital que necesitas para tener una expropiación, no que de beneficios y que te haga rico, pero al final que te dé para vivir, que según lo que los testimonios de los agricultores del documental es un mínimo una inversión de 900, 1 millón de euros para estar en las 3 hectáreas que necesitas pues, para tener una explotación que te dé para vivir. Y al final, como esto resultó en la financiarización del campo y la sobreendeudamiento precrisis. Pero también les cuesta tanto dinero porque es una agricultura que depende de los insumos, depende del petróleo, depende de pues, lo que viene siendo el agronegocio. Si la agricultura fuera de tipo agroecológico y se quedara el producto aquí, tú no dependerías de esta cantidad de dinero tan grande de las que dependen para después hacerte súper rico. Te merece la pena porque al final, ¿qué ocurre? Que tú empiezas desde abajo,
y tal como va empezando, al final esto es un eslabón, ¿no? Y el eslabón más débil es el trabajador y al final quien acaba recortando en salario y en derechos eran los trabajadores para tú poder pagar todo ese dinero que necesitan o para los costes del abono, de no sé qué, del pesticida tal, del herbicida tal. Y al final han caído y están cayendo en ese juego, ¿no? Ahí en Huelva, por ejemplo, tenemos a UPA siempre que nos dice, incluso organizamos una jornada en abril de este año y nosotras, al contrario de lo que hacen ellos siempre, quisimos invitar a la patronal y que se sentara con nosotras a debatir en una mesa. La patronal gorda de las multinacionales no aceptó, No vino. no vino, ni nos contestó siquiera. Pero UPA, el secretario general de UPA, de la Unión de Pequeños Agricultores, aceptó venir. Y nos decía, es que no, al final estáis poniendo todo en el mismo saco, por lo señalar y hablar con luz y taquígrafo. Digo, lo hacemos, pero ustedes no lo señaláis. Ustedes os vais con ellos a los congresos, igual que os vais con los de Vox montados a caballo, a las manifestaciones por el campo, digo, y os da igual. Digo, y estáis hablando de agricultura familiar, cuando al final es una agricultura que contamina, que arrasa con todo y que estáis explotando a los trabajadores porque los explotáis. O sea, que a mí no me cuentes tu historia de que a ti te están pagando una mierda, porque a mí yo tengo unos derechos y hay una ley que tienes que cumplirla. Y si lo tuyo no se cumple, pues no es mi problema. ¿Qué podemos hacer? Vamos a luchar juntos por unos precios dignos para los pequeños agricultores y por unos derechos también y un salario digno para los trabajadores, pero no quieren. Ya. No quieren porque se les desmonta el sistema. No ganan la cantidad de millones que ganan. Todos los años las noticias es que aumentan la cantidad de beneficios al final de la campaña. Todo, a pesar de todo lo que lloran todo el año, todos los años les aumentan. Y después te están vendiendo como agricultura familiar. Esto los pequeños agricultores. Pequeños agricultores. ¿Y son capaces de ponerle precios bajos a los productos o que venden, digo? Sí, digo, como están explotando toda la gente, lo venden a un precio muy bajo. No, ellos lo venden a lo que le impone el mercado. Claro. No, ellos no eligen los precios. Ellos no eligen claro. En el documental se me un poco explicado Vale, que son las 3 cooperativas las que imponen como los precios y que los precios da lo igual impone si vas por un lugar por el otro. Carrefour, el Mercadona, Lidl, esta gente son los que imponen. Y las normas que nos imponen a nosotros los trabajadores dicen ellos que vienen también de los mercados que, ¿sabes? Que por sanidad, que tal y cual. o sea, Robin de mano una botella de agua, no sé si quién lo pone, no sé si es la empresa o el comprador. Dicen que vienen de arriba, de sanidad, porque si cae agua, a veces puede contaminar, que tal, que cual. Pero, claro, puede contaminar el agua. El viaje de mierda de producto que lleva la fruta, eso no pone malo a la gente. Pero el agua sí, ¿no? Sí, pero te exigen beber el agua que te traen ellos, una garrafa grande, que cuando abren la garrafa está toda llena de bichos. O sea, sí. Y mucha gente se enfermaron por beber ese agua. Te llevas toda la campaña ya con dolores de barriga, con la cabeza, con dolores de cabeza, de los productos químicos también, que ahí está también el tema de la salud, ¿no? De cómo se está vendiendo esta fruta, ¿no? Y este producto como un producto muy saludable que beneficia al cuerpo un montón de movidas y que al final lo está comprando una gente con un poder adquisitivo alto por su propio beneficio, pero nadie habla de la salud de las personas que estamos recogiendo esa fruta, porque a nosotras nos han fumigado de toda la vida al lado mientras estamos recogiendo la fruta, o fumigan una hectárea o un sector la noche antes y a los 2 días nos tenemos que meter ahí a trabajar. De hecho, yo cogí asma trabajando en el campo, porque mientras estábamos cogiendo fruta o quitando hierba o lo que sea, sin mascarilla, sin nada, porque no te dan mascarilla tampoco, pasa un tío que está todo tapado, todo protegido, echando veneno, como al lado tuyo. Sí, tenemos vídeos en nuestras redes sociales de cómo fumigan a la gente mientras trabaja. Sin embargo, la salud de los trabajadores no cuenta. Y de quien vive en esas viviendas de mierda que le ponen en las casuchas estas del campo y de quien vive en chabola, de esta salud no se está hablando, ¿no? Solo de lo saludable que es el producto que recogemos nosotros. Que se podría poner en duda, ¿no? Después de ser fumigado y ves a saber. Pero es que la mayoría lleva la etiqueta bio. Eso es lo más gracioso.
Ya, Es una pero no el real- sello eco. Sí, sí. O sea, el sello ecológico lleva. Sí. Es En que lo del hay el sello- ecológico y el bio, yo a veces me pierdo en Sí. las miles de etiquetas Es que una existen. estafa lo de los sellos y más una manera más de hacer mercado y de hacer negocio con la alimentación. Y una estafa, vamos, como la copa de un pino. Pensar, bueno, Sí, además la fresa viene de los laboratorios de California. O sea que la fresa que se cultiva en Huelva viene de los laboratorios de California. bueno, ¿habéis probado la del Maresma? La de Maresma. Es la Maresma, la comarca que está al lado de Barcelona. Que también cultivan fresa ahí. Sí, no al nivel de Huelva, Pero hay fresa, ¿no? más ricas. Más rica, ¿no? Sí. Pues habrá que Yo es probarla. que por solidaridad no compro fresas a no ser que allá surten las del Maresma. Por una cuestión sí, de proximidad y otra pues por la historia, Claro. la explotación que sabemos que ocurre allí y dices, pues no te sentit. Ya, normal. Claro, Es heavy, sí. esto me da la idea de si la pregunta de si vosotros habéis llevado a cabo campañas de boicot o cuál es vuestra opinión acerca de las campañas de Sí. boicot al producto. Claro, A ver, es que el boicot realmente no nos interesa. claro, claro. Dilo, dale. Claro, porque eso, que la gente depende del campo. Si se hace boicot, pues, o sea, Claro, es menos ¿a dónde trabajo. va esa gente a trabajar? Así que depende 3 o 4 meses al año de trabajar en el campo. Si hace boicot, A la misma vez entendemos, que es como lo que contaba antes, que hay que ir exigiendo otras alternativas laborales porque sabemos que esta no es sostenible ni es viable. Entonces, ahora la cuestión está en cómo lo hacemos ahora para intentar, es que si nosotros hablamos de un boicot, para empezar la gente se nos echaría encima, todo el mundo, de todos los lugares, ya sean de los pueblos, ya sean de que vengan de donde vengan. Que, por ejemplo, boicot hacia productos que vienen de, no sé, durante todo el año hay piña en el supermercado, y la piña viene de, ¿sabes? No es ninguna necesidad vital para nosotras, ¿no? Entonces está como el consumir productos de proximidad y aquellos que encima son más baratos, pues la banana y el plátano de Canarias, ¿no? Que, o sea, Claro, al final no sé, es un poco como esa encrucijada que hay. de saber qué hacemos también, ¿no? Desde la parte consumidora, porque Sí, eso sí es claro. verdad, porque nosotras mismas también vamos a comprar y dices tú, ¿qué hago? Y allí en Huelva, en la provincia, ¿existe lo de tierras comunales o así? Para nada. Nada. Ni lo de la gestión de los bosques y tal que se llevaba antiguamente, tampoco. No. O sea, Allí una parte que es la parte de mi pueblo y alguna zona del condado es cerealista y lo que hay es cereal, que eso no da trabajo ni a la gente ni tampoco, bueno, también es cereal con un montón de pesticidas y demás. Y después la parte de todo el resto frutos rojos. Después no hay alternativa de nada. De hecho, hablábamos antes lo del tema de las cestas de consumo, de poder comprar, que tú digas, de proximidad y de gente que no le echa, ya no con una etiqueta, sino que tú sepas que lo está cultivando de manera ecológica y que no tenemos, en los pueblos no tenemos la manera de llegar a ese producto. O sea, ahí se ve claramente el extractivismo y la subalternidad de la gente en Andalucía y es que no tenemos acceso absolutamente a nada. Claro, al final en el documental, ¿no? Sale como, me parece que es un agricultor de Valencia, hablando sobre agricultura y de proximidad, ¿sabes? Y al final pues te preguntas qué alternativas existen aquí como pues para nivel como de consumidor, hacer como alguna cosa al respecto, aunque el poder del consumidor también es limitado y hay que ir con cuidado, ¿no? Con qué responsabilidad le das al consumidor, ¿no? Claro. De boicot, campañas de boicot, no sé qué, no compres esta empresa. Al final, bueno, también la capacidad del consumidor es limitada, pero qué capacidad de acción, y estábamos hablando, ¿no? de la provisión directa del producto del productor al consumidor directamente o con el mínimo de intermediarios por el medio, Claro. que sí que está surgiendo a nivel bastante urbano también, hablando de la realidad de Barcelona, pues
y del área metropolitana, de las cestas ecológicas que están como proveídas por productores de proximidad, y al final si esto representa una alternativa viable para los productores y como para los consumidores. Pero cuando hablamos viable para los consumidores, ¿de qué consumidores hablamos? También hablamos mayoritariamente de consumidores urbanos, ¿no? Porque al final son iniciativas particulares que se dan en ciertos contextos. Y sí, mi pregunta era si esto se imagina como una alternativa viable para productores, para poder como viabilizar pues esto, agricultura realmente familiar o realmente de proximidad. Es que allí, para empezar, lo primero que deberíamos es tener derecho a la tierra, ¿no? Acceso a la tierra. Y es que no lo tenemos. De hecho, yo con un grupo de amigos estamos intentando ver de qué manera podemos iniciar algo allí en nuestro pueblo y recuperar también parte de su patrimonio histórico con un antiguo molino que tiene un amigo en un terreno que nos quiere, que nos ha cedido para que podamos cultivarlo y demás, y ahora estamos viendo la manera y de qué manera podemos hacerlo, de recuperar también cultivos que sean históricos de la tierra que se hayan perdido. Bueno, pues investigar un poco y claro, echar a andar esto para adelante, también sin tener ningún conocimiento, es muy complicado. Por eso aquí se necesita, lo primero, voluntad política, y que se ceda tierra a la gente y que por obligación la gente pueda tener derecho y acceso a la tierra. Después, por otro lado, también mucha formación y mucha información y de gente que verdaderamente sabe y que tiene conocimiento de la academia o de otros lugares que tienen saberes ancestrales, los necesitamos en sitios, por ejemplo, como Huelva, que han sido acaparados durante un montón de décadas por esta industria del agronegocio, ¿no? Y después, pues eso, ponerle ganas y entender que cómo nos vamos al carajo, que yo creo que la gente ya con el tema del agua allí se está dando un poco de cuenta de la realidad y promover iniciativas que impliquen a la gente también en esto, ¿no? Pero ahora mismo, sí, es que ya te digo que no hay tierra para poder empezar a hacer nada. Una pregunta. Bueno, no, iba a explicar que justamente conocí a una gente que están ya te lo diré, en Extremadura, en La Vega, bueno, lo de los... ¿Sí? Vale, pues allá se han juntado unas cuantas familias y tal en un trozo de suelo urbano que están trabajando la cesión por un lado para viviendas y por el otro están haciendo red con diferentes agricultores de pequeña escala para juntarse para poder comer sano y poder tener unos ingresos mínimos y tal, digamos que no es tan imposible, pero sí que, claro, se necesita el suelo, el suelo para plantar, pero que están habiendo a nivel de España con varias iniciativas de este tipo que se están llevando ya no solo en ciudades como Barcelona, Lourdes, Las Estellas, sino en pueblos más pequeños, como a nivel de red y demás, y de que uno planta patatas, el otro tomates, ¿no? Intercambios y ventas y demás. Pero que sí, que creo que ese es el camino, ¿no? Del suelo, regenerar la riqueza del suelo, porque la estamos matando, cruzas España y es una cosa increíble de decir, hostia, es que ni es tierra, es como suelo, como polvo, ¿no? No es una tierra rica ni res. Pues eso, regenerativo y tal. Allí ocurre igual. De hecho, la parte que ahora mismo está cultivada, esto de aquí a que ese suelo se pueda volver a recuperar, eso va a costar muchísimo tiempo si es que se consigue volver a recuperar. Y luego, por otra parte, es que allí también se piensa mucho pues en una economía muy capitalista y muy cortoplacista, de no, aquí lo que interesa es esto en un corto periodo de tiempo y mucho dinero en ese corto periodo de tiempo. Es la mirada que hay allí de económica, ¿no? Con respecto a la agricultura, incluso de pequeños y medianos empresarios. También el trabajo de concienciación de toda esta gente es fundamental, pero claro, ahora métete tú con eso, ¿no? Claro.
Sí. No sé si las que estáis online, Claudia, Denise, Irene, Laura, María o Miquela, si tenéis preguntas. Vale, no sé si alguien más tiene. Yo quería decir una cosa, pero bueno, es que soy un poco ilusa, no sé. O sea, como el nivel de vulneración de derechos laborales es tan flagrante, de derechos laborales y de derechos a la salud, ¿no? O sea, habéis intentado hablar con Yolanda Díaz, o sea, más que nada para poner el foco allí. Es importante poner el foco y a lo mejor... Hemos hablado con Yolanda Díaz y con Irene Montero y con la OIT aquí en España. Yolanda Díaz nos prometió una campaña específica de inspección de trabajo para esta campaña. Claro, es que habla mucho de más inspectores de trabajo, claro, me dijeron. Y no se ha visto, ni se ha realizado. De hecho, y ahora decimos aquí vamos a cambiar otra vez de tema a otro extremo, pero ahora decimos, ¿por qué está ganando la extrema derecha y por qué está captando tanto con su discurso a la gente? Porque la gente está muy decepcionada con las políticas que se están haciendo desde la izquierda. Es que al final a la gente que hemos estado siempre en los márgenes, en la periferia, nos abandonan, desde todos los partidos. Es como que no nos tienen en cuenta. Se habla del techo de cristal, pero no se habla del techo del invernadero, ni del suelo que friegan las limpiadoras, no, del techo de la cristal de la que entra con un maletín en un trabajo. Y al final, ahí no estamos cayendo en el que, desgraciadamente, la extrema derecha está acaparando una cantidad de votos tremendo porque no nos sentimos representados por nadie. Andalucía nunca ha sido... claro. O sea, de esta manera Nunca. No sé cómo es sorprendente. Sin embargo, fíjate, mayoría absoluta del PP, con las atrocidades que va a hacer ahora el PP en recortes de todo tipo. Más de lo mismo que venía haciendo el PSOE, a lo mejor un poquito de más carga, pero más de lo mismo, tampoco es que... Es que va. Hay una diferencia tremenda entre uno y otro. Y claro, la gente está pues decepcionada de todo, harta, y al final acaba calando un discurso de un tipo que te dice que los migrantes vienen a quitarnos el trabajo y que tú vas a pedir trabajo al campo y te dicen, no, españoles no queremos. Porque te lo dicen, porque a mi familia se lo han dicho, a mucha gente de mi familia, cada vez la gente del pueblo tiene menos trabajo en el campo porque prefieren evidentemente a gente más vulnerable y la gente en vez de pensar no, que la culpa la tiene el capullo que está prefiriendo explotar a mis compañeros, o no, pues escucha al bebó en la tele diciendo vienen a quitarnos el trabajo y dice que es verdad, es que no llego a fin de mes, es que... Y al final es una realidad que tampoco se está, por lo menos bajo mi punto de vista, ni se está sabiendo analizar y se está cagando cada vez más constantemente y bueno, a saber lo que nos espera, ¿no? Qué miedo da, ¿no? Viendo lo de Italia. Sí. Sí, una pregunta. Esto de las contrataciones en origen, o sea, ¿quién lo gestiona? Es que no tengo ni idea de esto. ¿Y quién lo gestiona? ¿Como las mismas empresas o...? Lo gestiona el gobierno de aquí, el gobierno de Marruecos. Sí. Y ya las empresas lo que hacen es mandar un mediador, una mediadora a la ANAPEC, la oficina a la que se encarga donde se apuntan todas las mujeres para poder venir aquí a España. Se va el mediador allí a hacer una selección de mujeres y claro, la selección también para contar de la selección por cómo la pasan las mujeres, o sea, humillaciones, la ponen en filas, le miran las manos, el físico, si tienen gafas. O sea, si es gorda no pasa, si tiene gafas no puede venir a trabajar, si tiene las manos, si es una mujer cuidada y eso no vale para trabajar en el campo, le hacen preguntas si ha trabajado antes en el campo o no. Y claro, claro las condiciones, o sea, los requisitos es que sea viuda, con hijos a cargo, hijos menores a cargo, divorciada, y si es casada, eso que tenga hijos menores para así asegurarse de que vuelvan a su país, ¿sabes? Y así pues la que se encarga de esto pues la oficina ANAPEC y allí que sea de zona rural. Eso, y que sean de zonas rurales porque las mujeres ciudadanas tampoco pueden venir a trabajar en el campo. Ya tú ves, yo soy de Casablanca y nunca he visto un olivo y lo primero que hice fue coger aceituna cuando llegué aquí, así que pues esos son los requisitos porque esas mujeres, claro, son de pueblo, son analfabetas, no, muy pobres, pues claro, llegan aquí pues la explotan fácilmente. Eso no lo pueden hacer conmigo, por ejemplo, porque yo sé el idioma, yo tengo mi nacionalidad española, yo me sé defender,
una mujer que viene de Marruecos, que no tiene el idioma, que es muy necesitada, pues por los abusos que puede sufrir, lo aguanta y se calla la boca y claro, pues eso le interesa a los empresarios. Y lo gestiona eso, el gobierno de aquí, aquí de hecho se encarga el Ministerio de Migraciones del tema de la orden GECO, que también hemos estado reunidas con Migraciones, y le echó la pelota a trabajo. Nos dijeron que la culpa que las historias del campo que se la contáramos a las de trabajo, que ellos no tenían nada que ver. Digo, la orden GECO la gestionan ustedes. Digo, ¿y es? No, pues aquí los datos que nos llegan de su delegación del gobierno es que va todo bien. Digo, claro, esos son los datos que llegan siempre, pero que estamos contando en realidad que estamos en el campo todos los días. Y no, eso tenéis que hablarlo con trabajo, o sea, se pasa la pelota de claro, cuando sabe que tiene razón, lo que está diciendo es la verdad, pues nadie te da respuesta, ¿sabes? ¿Qué te van a decir? Pues la mayoría están de parte de los empresarios, no van a defender a un trabajador. Vamos, y el gobierno de aquí es cómplice totalmente de lo que ocurre y además que lo fomenta. Bueno, ahora estaba lo de la ILP por la regularización y tal, ¿no? Un poco, porque al final esto ocurre en Huelva, pero también ocurre aquí en cuanto a los derechos de las personas sin papeles, ¿no? Y que justamente esto genera el miedo de no tener papeles, de que si te pilla la poli, que si tal, pues genera que tú puedas ser más explotada todavía de lo que ya puede ser cualquiera, ¿no? Y es justamente generar esta situación de incerteza porque no tienes ningún derecho sin papeles, ¿no? Incluso aquí nos encontramos con gente que están en pisos y demás y a la hora de ser desahuciados, aquí en el Ayuntamiento de Barcelona, pues no pueden entrar en la mesa de emergencia porque no tienen papeles, ¿sabes? Entonces, claro, quedan completamente al margen de cualquier derecho por el hecho de ser desahuciadas y tal, y cosa que, bueno, pone el ayuntamiento y dice, no, esto es la ley estatal. Digo, ya, pero tú eres un ayuntamiento y podrías hacer tus normas, porque al final son normas de cada municipio, etc. Llavors, que, bueno, Sí, lo de la ojalá que regularización lo de la ILP salga para adelante. Pero no va a salir. No, ya, porque son los Y no va a salir porque no interesa, porque en el gobierno al final, ¿quién está? Por parte de la patronal. Y al final los mismos que están en los ayuntamientos de los pueblos gobernando son los mismos empresarios que tienen fincas o los amigos te pongo el caso, el ejemplo de Huelva. Aquí ocurrirá con otro tipo de empresas y demás, o las puertas giratorias la utilizan para pasar de un lado a otro y no interesa el tema de la regularización porque lo tienen en la estrategia perfectamente montada, porque no solo es que la gente que no tiene papeles no se pueda defender, es que haya un número de gente en esa desprotección también repercute en los derechos laborales de la gente del propio país. Porque cuántas veces nos han dicho a nosotras, escucha, venga, apriétate, digo, mira, a mí no me arrees tú que no te crees tú que soy yo. Y me han dicho, escucha, que si no quieres esto, te larga que tengo 3.000 personas que lo va a hacer por la mitad de dinero que tú. Entonces, es un efecto rebote que al final nos explotan a ellos, mucho más que a nosotras, pero a nosotros también nos explotan con la excusa de que si no lo hacemos, van a estar ellos que lo hacen. Por eso pensamos que la regularización de la gente inmigrante es un logro para toda la clase trabajadora, que debería estar todo el mundo obrero y desde todos los sindicatos peleando por la regularización de la gente migrante. Sí, sí. Pero parece que tampoco lo entienden. En el documental, no recuerdo muy bien, hablan de Pimentel del Sur. Sí, que fue ministro de Trabajo independiente, pero estuvo con el PP, ¿verdad? Es que algo dice. ¿Con el PP o con el PSOE? No recuerdo con quién estuvo. Bueno, no sé, es que hablan sobre esto, sobre el Pimentel que quiso hacer algo, pero que al final. Bueno, no, es igual, era no me acuerdo, volveré a ver. Yo creo que lo vi cuando lo sacaron y no lo he vuelto a ver más. Vale, porque fue un ministro que duró un poquito y tenía que ver con esto, bueno, que quería hacer algo, pero me parece que al final no lo hizo. No pudo. Y se fue. Pero no sé si tenía que ver con, no sé qué es lo que
Ese Pasó sistema realmente. está muy bien montado. Incluso vemos en Palos de la Frontera, por ejemplo, el alcalde, que es el del PP, el que le dijo a Errejón vete al médico cuando estaba hablando de salud mental, pues el alcalde de Palos de la Frontera, que es el que tiene pues, un montón de gente malviviendo en asentamientos chabolistas, un pueblo con 30 millones de superávit, ¿vale? Y permite que la gente esté ahí viviendo de esa manera. Y cuando hay un incendio o algo, te dice, la culpa es que los migrantes no deberían estar aquí, este terreno hay que privatizarlo, echarlo, tal y cual. Claro, eso te lo dice de cara a la gente y gana el voto con eso. Pero después, jamás en la vida va a querer que la gente se vaya de allí, ni va a promover algo que verdaderamente eche a la gente de allí. ¿Por qué? Porque le interesa tener a esa gente en su pueblo, que son los que le sacan adelante todo el cultivo. Sí, es un y, cinismo los total. y sus amigos, y son los que llegan después por la mañana a recoger a la gente en furgoneta al asentamiento. O sea que es una auténtica... A ver, eso es como la gente, y lo que yo entiendo es como la gente no se da cuenta de esto Ya. y cae en el discurso de odio antes que ver la realidad que tiene en sus narices. Bueno, siempre ha funcionado, ¿no? Siempre. Es una puta pena, pero... El motivo ya. Sí. No sé si alguien más tiene como una pregunta o una intervención. A mí antes, bueno, vamos bien, pero quería antes, no quería acabar sin al final hablar de la última parte del documental, de esto que es una cita del mismo alcalde, ¿no? De elegido, de después de las 8, ¿no? De 8 a 8, pues sí que queremos que estén aquí y que trabajen las personas migrantes, pero después de las 8, cuando llega el momento pues, de socializar y de consumir, pues no nos interesa que estén por aquí. Y en el documental sale, ¿no? Pues esta ideología de existencia sin convivencia. No sé, no me parece como un tema muy fácil de abordar, pero sí que quería como sacarlo y hablarlo con vosotras bueno, de cuál es vuestra opinión al final de esta ideología o de cómo abordarla. Bueno, la opinión Tema fácil. La opinión de esta ideología es que es la que es una auténtica mierda, pero incluso lo del tema de la integración y demás, como hablábamos antes, de qué integración estamos hablando, de que la gente que venga aquí tenga que actuar y vivir como vivimos nosotros, con la cultura que tengamos. Incluso tenemos también una idea de una cultura como que todo el mundo tenemos la misma historia y no todo el mundo tampoco participamos de esa misma cultura, o hay mucha gente disidente que no se siente pues de acuerdo con otra misma gente en su mismo barrio, en su mismo pueblo, en su mismo... Entonces, y es como no, integrarlo, integrar. Yo esa parte es que no la entiendo ni la comparto, al revés. Es como te decía antes, yo es que lo que más he disfrutado en el campo y lo bueno que me llevo, que tanto me llevo cosas malas como otra parte muy buena, que es y enriquecedora, la de la cantidad de gente que he conocido en 16 años que me he llevado trabajando en el campo, que empecé siendo una chiquilla con 16 años, y he conocido gente de todos los lugares, cada uno de una forma, y eso es lo guay, tío, de compartir, de cómo tú le cuentas o cómo tú eres, lo que te gusta, la otra persona, o cuáles son tus creencias, o la propia cultura de cada una misma. Y esa parte es súper enriquecedora, y de hecho yo creo que es lo que nos ha hecho que ahora mismo estemos organizadas y de esta manera y con un pensamiento totalmente antirracista y no integrador, pero sí como acogedor de toda la gente que viene de distintos lugares y que al revés. Sí, lo que muchas veces te dicen, por ejemplo, estoy hablando con una compañera marroquí y pasa una hora y te dice, estás aquí en España, tienes que hablar español. Wow. Pero ¿cómo voy a hablar español con una compañera que no sabe hablar español? Que es una falta de respeto. Que yo esté hablando con ella en mi idioma no quiere decir que estoy hablando de nadie, ¿no? Claro. Pero que hay mucha gente que no lo entiende, pero también hay racismo en la ignorancia, también hace mucho. Claro. Sí. Y después, por ejemplo, en mi caso, yo antes tenía el velo, pues la gente ni me miraba, o sea, yo pasaba por la calle y parecía un bicho raro, que te miraba la gente como que, ¿no? Que no una persona, ¿no?
Y ahora cuando me quité el velo y me he visto normal como aquí, pues toda la gente me habla, toda la gente, o sea, muchas veces la gente se confunde, se cree que soy española, empiezan a compartir conmigo, ¿sabes? Y eso lo he notado yo mucho. Claro. Es una pena porque ya los árabes llevan aquí ya muchísimos años para que la gente se quede pensando de esta manera. Sí, y yo fomentaría eso, más eso es lo que hablamos antes, la multiculturalidad y la convivencia claro, porque además en Andalucía ya desde hace siglos, ¿no? Que convivíamos, como dice la canción de los califatos, ¿no? Es mora, cristiana y judía, y convivíamos todo el mundo ahí, y de hecho de ahí se ha sacado pues todo lo que tenemos, ¿no? Gracias a esa convivencia de tres culturas diferentes, y no entiendo por qué ahora es como que tenemos que Pero eso lo he apartarnos. notado yo mucho, estando trabajando en el campo, desde que salió el partido ese de Vox, es que como que la gente estaba deseando tener un partido así para empezar a hablar y sacar su rabia y ¿sabes? Hacia los migrantes. Sí, de hecho nosotras trabajando, antes de que vengan las demás gente trabajando, empezamos nosotras como las mañeras, las controladoras, empezamos nosotras limpiando el campo, recogiendo la primera fruta que va saliendo, y éramos como una familia, llevamos muchísimos años trabajando juntas, o sea, sabíamos toda la historia de una de cada De la una, vida, y nos contamos todo, o sea, como una familia. Y desde que salió Vox, pues empezamos a notar ahí, por ejemplo, un día me pasó un caso, estaba mi hermana conmigo y una compañera, es como una hermana, es española, pero te digo que nos tratábamos como familia, escucharla desde lejos decir, los moros, no, me empezó a insultar, los moros no sé qué, no me acuerdo qué el comentario que dijo, pero fue un insulto, y claro, mi hermana la escuchó y le dijo, pero si los moros son, es que no me acuerdo exactamente la palabra, dijo, pues si los moros tal, tú eres mongola, o sea, le contestó porque fue también un insulto, o sea, sabe que es ahí marroquí y empiezas a decir esos comentarios y ahí formó, o sea, tuvimos que llevar al encargado y todo, vamos, que te digo, yo lo noté los últimos años, Sí, lo noté mucho. Sí. Y como también cuantas más normas abusivas había y demás, más se iba separando la familia, no hay más pelea había de una con otra, porque además nos juntábamos lo que éramos las manijeras, que es la que dirige la cuadrilla de unas 50 personas más o menos, y las listeras, que éramos las que apuntábamos las cajas y demás. Nosotras de tanto tiempo allí trabajando, pues estábamos de listeras, pero en vez de dedicarnos a gritar a la gente y demás, yo me iba a poner a pegarle voz a la gente ni que aquello fuera mío, al revés. Claro. Yo he intentado siempre pues, de ayudar a mis compas, que es lo que me ha enseñado mi madre desde que era chica, que empecé a trabajar con ella, de intentar ayudar a la gente joven, igual que ella me sacó a mí para adelante, igual que me ha ayudado a mí otra gente más mayor. Y allí eso ha ido desapareciendo, vamos, pero al revés, como a mí me pasó, por ejemplo, que se enteraron que yo estaba siempre ayudando a la gente y demás, y cada vez me ponía menos tiempo con las cuadrillas porque no les interesaba, y entre las mismas listeras, pues ya yo con mis compañeras les decía yo, pero que ya tú qué haces hablando a la gente así, tú eres gilipollas, tú qué te crees que tú vas hasta aquí siempre, que si a ti te estafan, igual que nos estafan a todo el mundo. Claro, ya empezaba ahí esa historia y pasamos de compartir todo y de ser súper buenas colegas a pelearte hasta por una tarrina, ¿sabes? De fruta que te falta para completar la caja. O sea, al final los intereses privados se lucran de la polarización, porque si no os organizáis. Totalmente. Por eso está bien que no que nos integremos, sino que compartamos, porque el hecho de que me mandaran a mí a una cuadrilla marroquí fue lo que hizo, fue la chispa de todo esto. Y ni yo me integré ahí, ni ellas se integraron conmigo. Ahí lo que hicimos fue compartir nuestra vivencia, ver que teníamos un montón de cosas en común y decir, esto vamos a... Pero que muchas veces no te dejan integrarte, por ejemplo, hay mucha gente que me dice, ¿cómo me voy a integrar? Porque si estoy todo el tiempo escuchando comentarios racistas y eso, claro, es que no te dejan integrarte tampoco. Claro. Entonces... Seguro que hay muchas personas muy inteligentes que han escrito mil cosas sobre las falacias de la integración que, no sé, que hemos sacado aquí de manera como muy improvisada, pero yo creo que es una reflexión muy necesaria y ¿no? Lo que decías tú de cómo el interés privado se lucra de la televisión y de esos discursos políticos, ¿no? De que una cultura tiene que asimilar a la otra. Entonces, claro, es súper nocivo. En fin, no sé si alguien más tiene alguna pregunta antes de acabar, alguna intervención.
Pues entonces cerramos aquí. Naye y Ana, muchas gracias Muy otra bien, vez por venir. Ya se pasa muy rápido. Se pasa muy rápido. Se agradece, mira, Denise dice que se agradece la reflexión sincera sobre estas agresiones. Laura dice que muchas gracias, una clase muy interesante. Miquela dice que muchas gracias, muy interesante. Gracias. Gracias a todos. Y nada, y a esto nos vemos el jueves, que me equivoqué en el correo, hoy no empezamos el bloque 2, empezamos la semana que viene, la sesión que viene, y vamos a hablar de impunidades corporativas y presentar un trabajo aún inédito del Observatorio. Bueno, guardar un mal treballinere. Jo dijous no podré venir. Em sap greu porque estoy muy interesada, pero No pasa nada, sabéis que todas las sesiones quedan grabadas, están en el Moodle, igual que todos los materiales. Y nada, Gracias. bueno, os quedaréis al menos unos días por aquí. Lleva mañana.